Por la gracia de Dios, hoy vamos a culminar el capítulo 3 de la epístola a los Romanos. Así que pueden ir abriendo sus Biblias. Vamos a estar exponiendo los pasajes del 27 al 31. En esta porción, Pablo hace de nuevo un debate ficticio y responde básicamente tres objeciones. Es muy común que Pablo haga esto, que él se adelante o nos deje plasmadas ciertas objeciones a su doctrina y que él ponga los argumentos y los fundamentos para defender la justificación por la sola fe en este caso. Habíamos visto el domingo pasado que Pablo nos dijo que el medio por el cual recibimos la justicia de Dios es la fe. La fe es el instrumento por el cual recibimos a Cristo. Cristo es en realidad el fundamento. Cristo es el que nos justifica, su persona y su obra, tanto en vida como en muerte, como en resurrección, como en ascensión, como en intercesión. Todo lo que Cristo hizo desde que vino a la tierra. Eso es lo que nos justifica delante de Dios. Vimos también que la fuente de esta justicia es la gracia divina. No procede de nosotros. No hay justicia o mérito alguno en nosotros mismos, sino que es externa, viene de Dios y es por gracia, gratuitamente por gracia, nos dijo Pablo el domingo pasado. Entonces este es nuestro contexto, hermanos. Y como dijimos, Pablo responde tres objeciones y nos da tres implicaciones de la justificación por la sola fe. La primera está en el versículo 27 y 28, que nos dice que la justificación por la sola fe excluye toda jactancia. No da lugar para la jactancia. Aplasta el orgullo humano. Por eso es que no agrada. Esa es la primera implicación de la justificación por la sola fe. La segunda implicación es que si la justificación es por la sola fe, entonces es para todos, para todo tipo de personas, no solamente para los judíos, no solamente es para los ricos, no solamente es para los educados, sino para todos, sin acepción de personas. Y la tercera implicación es que confirma la ley. Entonces, estos son los tres puntos que vamos a ver. La justificación solo por la fe excluye toda jactancia, versículos 27 y 28, es para todos, versículos 29 y 30, y confirma la ley, versículo 31. El tema de hoy es entonces solo por la fe. Justificación solo por la fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, rogamos en esta mañana tu auxilio, Señor. Rogamos que tu evangelio pueda ser predicado, pueda ser entendido, pueda ser comprendido, pueda ser abrazado. Que por tu Espíritu Santo, hoy, Señor, la revelación de tu justicia en este lugar sea una realidad. Que el poder del evangelio hoy pueda llamar a tus escogidos, hoy pueda regenerar a tus escogidos, hoy pueda justificar, Señor, para que tu nombre sea alabado en esta mañana por Jesucristo, para que tú seas glorificado, Padre, en Cristo. Haz tu obra en esta mañana, Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados, no tengas en cuenta, Señor, nuestras limitaciones. Que sea tú mismo, Padre, hablando a través de tu palabra por tu Espíritu. Que podamos hoy ver a Cristo claramente en las Escrituras. Que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de Jesús. Y aquellos que aún no lo conocen, que hoy puedan ser salvos. Que hoy puedan conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por los méritos de Jesús, Padre, rogamos tu misericordia en esta mañana. Habla tú, Señor. Habla tú, por favor. Por favor, Padre.
En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a dar lectura entonces a nuestro texto, desde el versículo 27 al versículo 31 de la Epístola a los Romanos, capítulo 3. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Cuenta una leyenda que había un ciervo que estaba mirando su reflejo en una laguna que estaba muy quieta. Y este ciervo se estaba mirando a sí mismo y empezó a ver, oh, verdaderamente soy una criatura muy noble y llena de gracia. Mis cuernos son majestuosos. Sin embargo, mis piernas son muy flacas y débiles. Y él comenzaba a mirarse a sí mismo y a hacer descripciones de sí mismo, a despreciar sus debilidades y a enorgullecerse de sus fortalezas. Mientras estaba haciendo esto, el ciervo, un leopardo se asoma entre los arbustos. Y el leopardo, como saben, es un depredador natural de los ciervos. Entonces este ciervo, gracias a sus despreciadas piernas flacas y largas, empezó a dar 2 saltos y se escapó del leopardo. Y empezaba a correr, a correr, a correr, a correr. Y cada día se alejaba, cada tiempo, cada segundo que pasaba, se alejaba más del leopardo. Eran sus piernas débiles y despreciables las que salvaban su vida. Y en el transcurso de la huida, entró en una zona muy boscosa y sus cuernos se enredaron entre las ramas de los arbustos. Y entonces este siervo quedó atrapado en el orgullo de su majestuosa cresta, de sus majestuosos cuernos. Y es así que el leopardo pudo alcanzar y devorar al ciervo. Es esto lo que básicamente Pablo quiere dejar bien claro, hermanos. Que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y empezamos a ver nuestras virtudes y creyendo de que somos algo y de que a causa de esas virtudes o méritos que tenemos vamos a tener un verdadero valor o vamos a ser justos delante de Dios, es eso lo que produce nuestra muerte finalmente. Es cuando nos vemos verdaderamente despreciables y débiles que vamos a poder ser justos delante de Dios, que vamos a poder mirar solamente la belleza de Cristo y no la nuestra. Es esto lo que Pablo hoy quiere dejarnos a nosotros. Por eso comienza en el punto 1, diciendo que la justificación por la sola fe excluye toda jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. Si somos justificados por la fe, ¿dónde está la jactancia? ¿Qué hay en nosotros que nos hace justos delante de Dios? La fe que Dios acepta está explícitamente separada de nuestra obediencia a la ley de Dios. No es por nuestra obediencia a la ley que nosotros somos justos delante de Dios. ¿De qué entonces podemos jactarnos? ¿Por qué vamos a decir que por algo que hay en nosotros, por nuestros hermosos cuernos de ciervo, que somos aceptables delante de Dios? Es cuando vemos nuestras débiles y largas y feas piernas
que vamos a ser aceptados delante de Dios. Cuando no vemos nada hermoso en nosotros, nada de valor, porque esa es la realidad. Es así como Dios nos ve. Es cuando nos vemos de esa manera que podemos abrazar a Cristo. Y en eso no hay ninguna jactancia. Nosotros no hacemos nada. Es por la sola fe para que sea por gracia, dice Pablo en el capítulo 4. Es la única manera que va a ser por gracia. Por la sola fe. Y esta es una doctrina, hermanos, fundamental de la Reforma Protestante. Lutero afirmaba que la justificación por la sola fe es la doctrina por la cual la iglesia cae o se levanta. Si nosotros negamos esta doctrina, tanto en nuestra mente, en nuestro corazón o en la vida práctica, estamos blasfemando a Dios, estamos rechazando a Cristo. Si yo creo que por algo que yo hago o por algo que yo tengo soy aceptable a Dios, lo que yo estoy haciendo en realidad estoy rechazando a Cristo. Estoy diciendo que yo soy más justo que Cristo, que yo tengo más méritos que Cristo, que yo soy más hermoso que Cristo, que yo soy más obediente que Cristo. Eso es lo que estamos afirmando en la práctica. Cuando creemos que por algo que hacemos somos justos delante de Dios, o que por algo que hacemos podemos mantenernos en un estado de relación de justos delante de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer. La justificación es inmediata y es permanente y es externa a nosotros. Es por la obra de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, ya nada puede alterar nuestra relación con Dios. Ahora estamos en una correcta relación con Dios. Ahora Dios nos ve como justos delante de Él. Y no por lo que nosotros hacemos, no por lo que nosotros tenemos, sino por lo que Cristo es y hizo a nuestro favor. Es por la sola fe, por la sola fe. Y esta es una doctrina, hermanos, que siempre ha sido atacada en la iglesia, porque es la esencia de nuestra fe. Estudiando un poco la posición histórica de la iglesia en este punto, y viendo de dónde vino la famosa frase sola fide, solamente por la fe, una de las 5 solas, encontré que cuando Martín Lutero tradujo la Biblia de Erasmo del griego al alemán y llegó a este versículo, él agregó a la Biblia de manera intencional la palabra sola. Acá dice en el versículo 28 que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Y Lutero agregó que somos justificados por la fe solamente sin las obras de la ley. Y es de ahí que vino esa expresión de sola fide. Y Lutero era muy atacado y criticado por agregar una palabra en la Biblia. Quizás Lutero no debía de haber hecho eso. Pero siendo sinceros, ¿cambia el sentido de la frase decir justificados por la fe sin las obras de la ley a justificados por la fe solamente sin las obras de la ley? No cambia el sentido de las palabras. Y Lutero no fue el primero que agregó esta palabra sola. Personas como Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, Justino Mártir, Crisóstomo, Ambrosio de Milán, Jerónimo, el traductor de la Vulgata, Orígenes, Teodoreto de Ciro, Hilario de Poitiers, Basilio de Cesarea, Clemente de Roma, Ambrosiaster, Cirilo de Alejandría, Bernardo de Claraval y Teofilacto de Orit. Tenemos padres prenicenos, latinos y griegos, padres posnicenos, latinos y griegos. Tenemos teólogos medievales, latinos y griegos, que le agregaron la palabra sola a la fe. Hermanos, siempre estuvo oculta
la doctrina de la justificación por la sola fe en el remanente verdadero de la iglesia. Porque es a través de esa doctrina que las personas verdaderamente pueden ver la justicia de Dios. Pablo nos dijo, recuerden, que la revelación de la justicia es a través del Evangelio por medio de la fe. No hay otra manera en que la justicia de Dios se revela a nosotros. No hay otra manera en que nosotros podamos ser justificados por la fe. No hay obra alguna, no importa su naturaleza o su motivación, que pueda hacer a un hombre justo delante de Dios. No la hay. No la hay. Es solamente por la justicia de Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra justificación y el medio o el instrumento por el cual recibimos esa justicia es nuestra fe. Es nuestra fe. Pablo, que escribe esta carta, había entendido muy bien, hermanos, que no había mérito alguno. Pablo dice en Filipenses 3 que los que servimos a Dios nos gloriamos en Cristo Jesús. No tenemos jactancia en nosotros mismos. No puede haber jactancia en el cristiano. El cristiano no puede enorgullecerse de sí mismo porque no tiene nada, absolutamente nada, para jactarse delante de Dios. Nosotros no confiamos en la carne, dice Pablo en Filipenses. No lo hacemos. Pablo decía, si alguien tiene para confiar en la carne, yo más. ¿Recuerdan? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo guardaba la ley externamente, la ley de Moisés, de una manera irreprensible. No fallaba en cuanto a las obligaciones y observaciones externas de la ley. Era irreprensible. Y él dice que todas esas cosas, él las ha estimado como pérdida. Como pérdida. Por amor a Cristo. Para conocer a Cristo. Todo eso lo tiene por basura. Todo lo que somos debe de ser tenido por basura. Esa es la primera evidencia que hemos sido justificados por la fe. El verdadero creyente no puede jactarse de sí mismo. Y mi hermano, mi hermana, si tú te jactas de que eres más santo que alguien, o que obedeces más la ley que alguien, o que eres más cristiano que alguien, es una mala señal. Es una mala señal. No hay mérito alguno en vos. Todos nuestros méritos están en Cristo. Todo lo mío es basura. Lo mío solamente sirve para arder eternamente en el lago de fuego. Y si yo no estimo por basura, nunca me voy a aferrar a la verdadera justicia, a la única que Dios acepta, que es la de Cristo. No hay ninguna jactancia, queda excluida, queda aplastada. El orgullo del hombre es demolido con el verdadero evangelio de la gracia de Dios. No hay lugar para mérito, no hay lugar para creerse algo. Pablo dice que hace esto para ser hallado en Cristo, para no tener su propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe en Cristo. Esa es la justicia que debemos recibir. Esa es la justicia válida, la que tenemos que tener, la que viene por medio del conducto de la fe, la que recibimos por la fe. Dios en su misericordia muchas veces nos humilla, hermanos. Y quizá la gran mayoría de ustedes que están hoy aquí y que abrazaron a Cristo es porque primero fueron humillados. Es porque primero Dios le hizo tragar polvo para que puedan ver que no son nada y que necesitan ser justificados delante de Dios, que necesitan a Cristo.
Todos debemos haber pasado de alguna manera y en algún grado por esa experiencia de agarrar todo lo que somos y arrojarlo a la basura, para poder tener la justicia de Cristo y no la nuestra, para ser hallados en Él, para ser justificados por la sola fe en Jesús. Pablo fue humillado de esa manera. Nabucodonosor también fue humillado. ¿Recuerdan? Las Escrituras nos dice que Dios aborrece a los soberbios, porque los soberbios rechazan a Cristo. Para los soberbios Cristo no es necesario. Ellos son autosuficientes, ellos son independientes, ellos se ven como justos. Ellos oran como el fariseo. ¿Recuerdan la parábola del fariseo y el publicano? Dice que los dos subieron a orar y el fariseo oraba consigo mismo. Tanto es así, hermanos, tanto nos aleja de Dios el creerse justo, que hace que ni siquiera ores a Dios, sino que te ore a ti mismo. Señor, te doy gracias porque no soy como Él. Yo, Señor, 3 veces a la semana ayuno, doy mis diezmos, leo la Biblia todas las mañanas, oro todas las mañanas, asisto todos los domingos, no falto a los estudios. Y ahí ya comenzás, ¿verdad? Como el siervo, adorando sus cuernos, mirándose al reflejo en el agua. Hermanos, el orgullo es detestable a la vista de Dios. Dios desprecia a los soberbios, Dios solamente da gracia a los humildes. Aquellos pobres de espíritu, esos son los bienaventurados. Esos son los que van a heredar el reino de Dios. No aquellos que oran consigo mismo, diciéndole a Dios todo lo bueno y maravilloso que son. Esos no, mi hermano, esos son aborrecidos por Dios. Esos son aborrecidos por Dios. Nabucodonosor pensó que por su mano poderosa había construido el imperio de Babilonia y terminó 7 años comiendo hierba como las bestias, bajo las aguas del rocío de la noche, hasta que volvió en sí y reconoció que solamente Jehová reina, que de Él son los reinos de la tierra. Pablo se creía todo lo que acabamos de leer en Filipenses, hasta que camino a Damasco el Señor le humilló, le dejó ciego y le hizo tragar polvo, hasta que él pueda reconocer, postrado en tierra, y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Muchas veces necesitamos ser humillados, porque no discernimos nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso y perverso, hermanos. Y la persona más engañada en la tierra por nuestro corazón somos nosotros mismos. Creemos todas las mentiras que nuestro corazón nos dice, sin dudar. No nos examinamos, y más en este tiempo en que estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Si algo dura más de 5 minutos ya te aburrís y ya te quejas. No existe un momento de reflexión, de mirar en tu corazón al final del día todo lo que dijiste, todo lo que pensaste, todo lo que sentiste, de dónde viene, por qué tengo esos pensamientos, por qué tengo esos deseos, cuáles son mis motivaciones verdaderamente para vivir, cuáles son mis motivaciones para servir en la iglesia, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué siento lo que siento. ¿Quién hace eso hoy? Somos engañados todos los días por nuestro corazón. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y muchos cristianos piensan que por sus buenas obras o por sus obediencias, no solamente son justos delante de Dios, sino que piensan que por mantener una obediencia, ellos mantienen la relación con Dios. Y eso es una blasfemia. Porque tu obediencia no tiene la capacidad de mantenerte en una relación con Dios. El único que te mantiene en una relación con Dios es Jesucristo, que te guarda por medio del poder, de su poder a través de la fe.
tu obediencia o tu desobediencia no puede sacarte de la relación de ser justo delante de Dios. ¿Y por qué hay esa confusión, hermanos? Porque no se entiende la diferencia entre la justificación y la santificación. Hasta cuando los hermanos leen este pasaje en la Biblia, mezclan las doctrinas, no tienen en cuenta el contexto. Y por eso se confunden. Dicen, no, pero si Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Y acá Pablo está diciendo que sin las obras de la ley. Contexto se llama. Pablo está defendiendo la justificación por la sola fe. Santiago está escribiendo a aquellos que piensan que son cristianos y viven como los demonios. Esa es la diferencia. Santiago hace énfasis en la santificación. Pablo hace énfasis en la justificación. Son dos doctrinas que están inseparables, pero son distintas. Y los dos son elementos de la salvación. Nuestra posición correcta delante de Dios no depende de cosa alguna que nosotros podamos hacer. Es solamente por la justicia de Cristo. Y esa justicia la tenemos por la fe y nada más por la fe. Y tiene que ser por la sola fe para que sea por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. Eso es lo que dice Pablo en esta doctrina. Hermanos, si nosotros queremos jactarnos delante de Dios, o pensamos que por nuestra obediencia estamos en una relación correcta con Dios, es como si fuera que una persona se está ahogando y tiene un maletín de $1 millón en su mano. Ese maletín son sus obras, pero él se está ahogando, se está hundiendo en el mar, no tiene nadie que le salve, pero él tiene su maletín. Y dice, no, estoy bien porque tengo dinero, pero se está hundiendo con su dinero y todo al mar. No puede salvarte. Las obras no pueden salvarte, no pueden hacer nada por vos en cuanto a la justificación. En cuanto a la justificación. Ahora, si fuiste justificado verdaderamente, si recibiste a Cristo por medio de la fe, esa justicia que recibiste y que ahora habita en vos, va a comenzar a evidenciarse. Y eso es la santificación. Es el proceso por el cual Dios obra en tu corazón para convertirte cada día más a la imagen de Jesús. Es otra doctrina, es otra obra divina, es otra gracia divina. No debemos de mezclar las dos cosas. En el contexto que estamos viendo hoy, Pablo solamente está hablando de la justificación. Porque los judíos decían que vos tenés que guardar también la ley para ser justo delante de Dios. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Y no hay nada que podamos hacer. La justicia que tenemos viene de Dios, la fuente de la gracia divina vimos. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 4:7, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías si no es tuyo, si no viene de ti? Es un regalo que has recibido. La justificación es un regalo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Todo lo que tenemos en cuanto a la justificación y en cuanto a todas las cosas es por la gracia divina. Y específicamente la justificación es externo a nosotros. Es algo que está fuera de nosotros. Es algo que viene de Dios. Cuando somos expuestos al Evangelio, cuando Dios trae el Evangelio a nuestros oídos, el Espíritu Santo obra soberanamente y crea un nuevo corazón en aquellos que fueron escogidos por Dios, dándole la capacidad para poder arrepentirse y creer. Hechos 13:48 dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que creyeron?
aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Aquellos que fueron escogidos por Dios en Cristo para formar parte de una nueva humanidad que va a cumplir el propósito original de dar gloria a Dios, de reflejar la imagen de Dios bajo su gobierno, bajo su bendición y en el lugar que Dios le pone. Es por la gracia de Dios que nosotros podemos creer. Dios nos capacita. Dios no cree por nosotros. Él nos da un corazón de carne que ahora sí tiene la capacidad para abandonarse completamente en Cristo. ¿Recuerdan? Vimos los 3 elementos de la fe: noticia, ascenso y fiducia. La información, la convicción y el abandono total, la confianza sobrenatural de abandonarse completamente a los méritos de Cristo. De no poner los ojos en mí, en algo que yo pueda hacer o tener, sino solamente en Jesús, lo que Él es y lo que Él hizo. Y esa confianza es una obra sobrenatural de Dios. Es solamente cuando Dios nos capacita que podemos creer de esa manera. Cuando Apolos partía de Éfeso a Acaya, los hermanos escribieron a los discípulos de Acaya para que recibiesen a Apolo. Y dice en Hechos 18 que cuando Apolo llegó a Acaya, provincia romana donde estaba, por ejemplo, Atenas y Corintios, Apolo fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Cuál es el fundamento para poder creer? La gracia. La fuente divina de la fe, de la justificación por medio de la fe, es la gracia de Dios. Si Dios nos da su gracia, nadie va a poder confiar en Él para salvación. Hermanos, dependemos absolutamente de Dios para todo. Y debemos de llevar eso a nuestra vida práctica. Si Dios no abre los ojos de alguien, si Dios no cambia el corazón de alguien, nadie tiene esperanza. Si Dios no obra en nosotros, estamos todos perdidos. Nosotros no podemos hacer nada para poner a las personas en una relación correcta con Dios. Es solamente la obra de Dios, solamente la gracia de Dios. Él nos concede la fe por causa de Cristo. Él nos concede también el arrepentimiento. La capacidad de arrepentirnos es una obra de gracia en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. Es una gracia divina que Dios nos da. Muchos no entienden esto porque no definen correctamente arrepentimiento. Muchos piensan que el arrepentimiento es solamente confesar pecados. Otros piensan que es tener un remordimiento de conciencia. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es odiar el pecado y dejar el pecado por ser detestable a la vista de Dios. Es sentir dolor, es aborrecer y es dejar. Y dígame, hermanos, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién, hombre sin Dios, puede sentir, odiar y dejar el pecado? ¿Quién puede hacerlo? Nadie. Nadie, porque la causa de sentir, odiar y dejar es por ser detestable a la vista de Dios. Y la palabra dice que no hay justo ni aun uno, que nadie entiende, que nadie busca a Dios. Por tanto, ¿cómo se va a arrepentir naturalmente si el Espíritu Santo no obra en su corazón? Arrepentimiento es, yo estoy caminando aquí y Dios hace que camine para acá, con mi mente, con mis deseos y con mi voluntad cambiadas totalmente hacia Él. Mis afectos son transformados, mi forma de pensar es transformada y mi voluntad es cambiada. Ese es el arrepentimiento bíblico y esa es una gracia divina. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te glorías si lo recibiste? Eso es lo que Pablo dice.
No podemos, hermanos, jactarnos en absolutamente nada. Otros, como dijimos el domingo pasado, sutilmente empiezan a confiar en su fe y no en Cristo. Y eso no nos puede pasar, hermanos. ¿Por qué soy salvo? Porque creo. Si tu respuesta es esa, es errada. Eres salvo porque Cristo pagó tus pecados en la cruz. Eres salvo porque Cristo guardó la ley por ti. Eres salvo porque Él recibió la ira de Dios en tu lugar. La fe no es el fundamento de tu justicia. El fundamento es Cristo. La fe es el medio por el cual recibes a Cristo. Entonces, realmente no eres salvo por la fe, eres salvo por Cristo. Por gracia, por medio de la fe. Y ese es un entendimiento sutil, hermanos. Debemos de meditar en quién estamos confiando verdaderamente, porque confiar en mi fe no es otra cosa que confiar en mí mismo, que confiar en mis capacidades. No, y tengo que creer, y tengo que guardar mi salvación. ¿Será que soy salvo? ¿Será que nací de nuevo? Y ya comienzan las dudas. ¿Por qué? Porque tu doctrina no es correcta. Porque no miras a Cristo. La única forma de vivir la vida cristiana es mirando a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, corremos esta carrera, despojándonos de todo pecado que nos obstruye el camino. Puestos los ojos en Jesús. No seas como el siervo y te mires a ti mismo. Mira a Cristo. Él es tu justicia. Miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, dice el profeta Isaías. Fácilmente, hermanos, nos desviamos de la verdadera fe. Y fácilmente nos empezamos a jactar. Esa es una obra magistral de nuestro corazón engañoso. De maneras imperceptibles, haciendo cosas correctas, las transformamos en cosas ilícitas por causa de nuestro corazón engañoso. Un erudito cuenta una experiencia de él. Se llama Douglas Moo, es un comentarista de Romanos. Él dice que se armó un grupo en su iglesia para ir a pintar la casa de un hermano que estaba enfermo. Y él fue también a pintar. Y estaba pintando la pared. Y dice que ya comienza una voz en su interior y le dice: estás haciendo una buena obra. Dios va a estar contento contigo por lo que estás haciendo. Y él comenzaba a felicitarse a sí mismo en su corazón por lo que estaba haciendo. Y hasta ahí no hay problema, no hay problema. O sea, decir estás haciendo una buena obra, Dios está contento contigo, es lícito todavía. Es lícito, porque Dios agrada cuando vivimos para Él. Pero inmediatamente después la voz dice: has de sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. No hay duda de que Dios va a recompensarte por lo bueno que eres. Y así nuestro corazón comienza de una jactancia, por así decirlo, lícita, a transformarse en una ilícita. Ahí ya comenzamos a mirarle a los demás. No, él no es como yo, a él le falta todavía. ¿Qué me va a enseñar él? ¿Qué me va a decir él? No, yo 30 años ya sé que estoy en la iglesia. ¿Qué me va a venir a decir? ¿Verdad? Y comenzamos a agarrar cosas que en realidad a lo mejor no nos decimos: ay, me voy a sentir orgulloso. Pero en el fondo nos estamos jactando por algo que supuestamente somos o tenemos. Sin embargo, Dios dice: ya no hay judío, ni griego, varón, ni mujer, rico, ni pobre, libre, ni esclavo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Por eso la justificación por la sola fe, para que sea para todos, sin distinción. Sin distinción. Un cristiano que hoy se salva es igual delante de Dios a un cristiano de 50 años reformado. Es exactamente igual delante de Él. No hay ninguna diferencia. Si Dios lo acepta, ¿por qué nosotros lo vamos a despreciar? Es porque hay jactancia en nuestro corazón. Esa es la realidad. Cuando hay jactancia en nuestro corazón, comenzamos a despreciar a los demás.
Esa es una evidencia, hermanos. Y eso es algo que tenemos que mirar hoy en nuestros corazones. ¿Nos sentimos más justos que tal o tal hermano? ¿Nos sentimos mejor persona que tal o tal hermano? Algunos motivos, quizás la familia que provengo, la educación que tengo, los años de cristiano, mis disciplinas espirituales. Muchas cosas pueden provocar jactancia en mi corazón. Y la evidencia de la jactancia es el desprecio a las personas. ¿Cómo te refieres en tu intimidad hacia las otras personas? ¿Cómo hablas de ellas? Si hay desprecio, en alguna medida es porque hay jactancia en tu corazón. Y Dios aborrece a los soberbios. Los aborrece, los detesta. Los detesta. Por tanto, arrepiéntete hoy de tu pecado. Y entiende que delante de Dios eres basura, como dice Pablo. Tú y todo lo que tienes es basura. Si no estás en Cristo, es basura que va a arder eternamente. Necesitas a Cristo, tú y todos, hoy y todos los días. Necesitamos su gracia no solamente para ser salvos, sino para vivir y ocuparnos en esta gran salvación. Necesitamos el Evangelio todos los días. La jactancia también estorba nuestra adoración. Cuando tú entras por esa puerta para adorar a Dios, creyéndote de que eres algo, la imagen de Dios en tu mente va a ser pequeña, porque la tuya es demasiado grande. Y ya vas a comenzar a sentir, ay, qué aburrido, vamos a leer la palabra, ay, tenemos que cantar no sé cuántos himnos. Hermanos, tienes que acostumbrarte, toda la eternidad vas a cantar en el cielo. Y probablemente sea postrado delante de Jesús. Si una adoración reverente te es aburrida, es porque eres demasiado grande. Tú y tu Dios es muy pequeño. Esa es la verdad. Por tanto, medita. Hay jactancia en tu corazón, va a estorbar tu adoración. Sin lugar a dudas lo hará. Por esa puerta debes de entrar arrastrándote delante de la gloria de Dios. Porque es a Él a quien adoras. A Él. Al que hizo los cielos y la tierra. Al que tiene el poder para destruir tu alma. Al que es soberano sobre toda la creación. Es a Él a quien adoras. Otro de los peligros de la jactancia es que cuando tienes tus ojos puestos en ti mismo y confía en ti mismo, ya vimos que cuando comienza a salirte las cosas, desprecia a los demás. Pero cuando no te salen las cosas, ahí te quedas totalmente destruido y abatido. Entras en depresión total, porque no puedes dar a conocer tus grandes méritos o tus grandes capacidades o tus grandes habilidades al mundo. Entonces comienza a afectarte porque tu confianza está en ti y cuando no puedes hacer lo que quieres, esa confianza va a ser destruida y te vas a sentir abatido y vas a empezar a dudar de tu salvación y vas a empezar a dudar de ti, de Dios y de todo lo que te rodean. Vas a entrar en una depresión total. Nadie me quiere, todos me odian, voy a comer un gusanito, diría la música. Eso es lo que te vas a sentir cuando tienes los ojos demasiado puestos en ti y solamente en ti, vives para ti, ensimismado, egoísta. Todo el mundo debe de postrarse y adorarte y vivir para tus deseos y complacerte. Y cuando eso no ocurre, tu ira se desata. Eso es lo que produce la jactancia. Otra de las cosas que produce es que somos hipócritas. Es la hipocresía. Cuando tú dependes de tus habilidades, cuando tú dependes de tu reputación, vas a hacer todo lo posible para que tu reputación no sea manchada. Si tú perteneces a una institución y para ti pertenecer a esa institución es de gran reputación,
Cuando esa institución tenga fallas, tú vas a cubrir esas fallas. Porque al ser dañado a algo en lo cual tú has puesto tu confianza, vas a ser dañado tú también. Entonces comienzas a vivir una vida sin integridad. Comienzas a aparentar algo que no sos. No vives la realidad. Y no solamente contigo, puede pasar eso con tu familia, puede pasar con tu iglesia, puede pasar con tu trabajo, en todo aquello que tú pones tu confianza. Vas a querer tapar el sol con un dedo y vas a defender lo indefendible. Eso produce la jactancia. Eso produce confiar en sí mismo. Otras de las cosas que produce la jactancia es la ansiedad. ¿Estás ansioso? ¿Sufres de ansiedad? Es probablemente porque hay jactancia en ti. Es porque has puesto tu confianza en algo que no es Jesús. Y cuando ese algo se ve amenazado, entonces tú empiezas a preocuparte y comienzas a estar ansioso. Porque en aquello que tú has puesto tu confianza ahora está en peligro. Y eso produce temor y ansiedad. Esa es una evidencia, hermanos, de que hay jactancia en tu corazón, de que no estás confiando en Jesús, sino que estás confiando en algo o alguien que no es Él. No estás dando gloria al Creador, sino a la creación. Cambiaste la mentira por la verdad y te postras ante criaturas creadas antes que delante de tu Creador. Por tanto, dice el profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Mas alábese el que tiene que alabarse en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y misericordia en la tierra, y que esto me agrada. Debemos de alabarnos solamente en Dios. Pablo dice a los Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, cuando nuestra jactancia está correctamente puesta en Dios, cuando confiamos verdaderamente en Dios y no en nosotros mismos, vamos a poder disfrutar de un gozo indescriptible. Vamos a poder mirar a la cruz y llenarnos de satisfacción y de gozo. Porque ahí está nuestra justicia. No hay nada dentro de mí por lo cual Dios me acepta. Es Cristo y su obra perfecta. Solamente por Él y en Él somos aceptados por Dios. Somos aceptos en el amado y solamente en el amado. En Jesús Dios nos da perdón de pecados. En Jesús Dios nos hace justos delante de Él. Y cuando tenemos nuestra gloria en la cruz, vamos a experimentar un verdadero gozo. Y debemos de meditar en eso. Y debemos aplicar esa verdad a nuestros corazones. Orar para que nuestra gloria sea Cristo y su cruz. Y nada más que Cristo y su cruz. Y vamos a experimentar verdadera paz. Paz con Dios, gozo verdadero. También, cuando nuestra gloria está correctamente puesta en Cristo, vamos a poder vivir una libertad que quizás como nunca hayamos vivido. Vamos a ser inmunes, hermanos, a las críticas, a los problemas, a las situaciones que atravesamos, a los problemas. Nada no nos va a afectar, porque sabemos que nuestra posición es inquebrantable delante de Dios gracias a Cristo. Sabemos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando nuestra gloria está correctamente puesta, los problemas pueden venir, las tormentas pueden soplar, pero tu casa está sobre la roca y no va a caer. Sin embargo, cuando viene un problema y entras en crisis total, es porque tu confianza jamás está en Dios.
Es porque confía en ti mismo, en tus capacidades, en tus habilidades, en que tú puedes resolver ese problema. Por tanto, nuestra gloria en la cruz nos hace vivir la realidad, nos hace ser libres verdaderamente. Porque nuestra confianza está en aquel que tiene el control de todas las cosas. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. También somos libres de la ansiedad. Hermanos, sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestros ojos están en los cielos, nuestros tesoros están en los cielos. ¿Por qué seguimos aferrándonos a cosas terrenales? Cuando tú te aferras a cosas terrenales, van a venir los ladrones y van a minar y a robar. Van a venir las polillas y van a corromper. Y eso te va a producir ansiedad y temor. Porque tu confianza estaba puesta aquí en la tierra. Tus tesoros estaban puestos aquí en la tierra. Si tu gloria está en los cielos, nadie puede tocar tu tesoro. Nadie puede arrebatar tu confianza. Nada ni nadie puede producir ansiedad en ti o temor alguno. Debemos de entender eso, hermanos. Nuestra gloria debe de estar solamente en Jesús. El segundo punto habla de que la justificación es solamente por la fe para que sea para todos. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Y Pablo acá recurre a una doctrina fundamental de los judíos, un credo judío, la Shema Israel. Los judíos afirmaban, todos los días recitaban que hay un solo Dios, un solo Dios. Y si hay un solo Dios, tiene que haber una sola manera de llegar a Él. Ese es el argumento de Pablo. Y para que pueda ocurrir eso, la justificación tiene que ser por la sola fe. Porque si es por la ley de Moisés, solamente los judíos iban a poder ser justificados y los gentiles no. Sin embargo, la justificación es por la sola fe para que alcance a todos. Los gentiles no recibieron la Torá. Los gentiles no estaban al pie del Sinaí cuando ardió la montaña. No podían ser justificados por la ley porque no la tenían. No tenían la ley de Moisés. Aunque tenían la ley de Dios, el estándar de Dios en su conciencia, en sus corazones, no habían recibido la Torá, no habían recibido la revelación especial de Dios del Antiguo Testamento. Por tanto, Pablo dice, si Dios es uno verdaderamente como ustedes los judíos todos los días recitan, entonces Él tiene que justificar a todos de la misma manera. Y para que eso ocurra, tiene que ser solamente por la fe. Eso es lo que Pablo está diciendo. En realidad, el plan de Dios, hermanos, siempre fue que por la fe Él iba a reunir a todos sus hijos. El fin de la historia no es Israel. El fin de la historia es la iglesia. Es la iglesia. Israel fue un momento temporal dentro del plan de Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento, y Pablo va a hablar de esto en el siguiente capítulo, menciona a Abraham. Y Dios le dice a Abraham que en tu simiente serán benditas solamente Israel, todas las naciones de la tierra. El plan siempre fue todas las naciones de la tierra, y Abraham es antes que Israel. Abraham es el abuelo de Jacob, para decirlo más directamente. Entonces el plan siempre era ese. Siempre fue ese. Y Pablo nos dice que ahora, cuando se reveló la justicia de Dios por
por la persona y obra de Jesucristo, Dios derribó esa pared que dividía a los dos pueblos. Porque es cierto que la Torá, que el Antiguo Testamento, que el pacto en el Sinaí limitó la gracia de Dios en un sentido, o el pueblo de Dios a la nación de Israel, con un propósito de que Israel debía de reflejar la gloria de Dios y hacer que todas las naciones sean benditas a causa de su testimonio. Pero Israel falló. Cristo no lo hizo. Y en Cristo, esa pared que dividía, que es una referencia al templo, en el templo había una pared que dividía a los gentiles y los judíos. Cristo derribó esa pared y dice que de los dos pueblos hizo uno solo. Eso está en Efesios 2, 11 en adelante. Hizo un solo pueblo, quitó las enemistades, hizo un solo y nuevo hombre. Ahora ambos, judíos y gentiles, somos partes del cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. La iglesia, aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo viene, su expiación se hace eficaz hasta toda la historia, hace un retroceso a toda la historia y justifica hasta Adán. Y todos los hombres fueron justificados por la fe en Jesús. No hay dos formas de llegar al cielo en la práctica. No es que en el Antiguo Testamento la gente era salvo por las obras y en el Nuevo por la fe. Siempre fue por la fe. Abraham creyó a Dios. Génesis 15. Y le fue contado por justicia. Estamos hablando del primer libro de la Biblia, hermanos. Siempre fue por la fe. Adán fue salvo por la fe, por medio de la fe. Por gracia por medio de la fe. Noé fue salvo por gracia por medio de la fe. Abraham fue salvo por gracia por medio de la fe. Moisés fue salvo por gracia por medio de la fe. Todos los profetas, el rey David y todos los hombres de toda la historia de la humanidad fueron salvos por gracia por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la justificación por la sola fe es para todos. Es absolutamente para todos. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, un bautismo, una fe, un Dios y Padre que es sobre todo, por todos y en todos, como dice Pablo. Un solo Dios para todos. Justificación por fe es para todos. No neguemos, hermanos, el privilegio de predicar el Evangelio a toda criatura. Todos, absolutamente todos están llamados al arrepentimiento y a la fe por medio del Evangelio. No importa quiénes son, no importa de dónde vengan, no importa de qué color es su piel, no importa de qué estatus social tengan, no importa su educación, no importa de qué país es. Todos están llamados al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Es para todos. Y el tercer punto es que confirma la ley. Que confirma la ley. Y en este punto muchos eruditos que son de respetar tienen varias posiciones. Pero personalmente creo que cuando Pablo habla de confirmar la ley, si seguimos el contexto, lo que está diciendo es que por medio de este evangelio de la justificación de la fe, Dios es el justo y el que justifica, porque eso Pablo había dicho. Dios es el justo y es el que justifica. Entonces, esta justificación por sola fe no invalida la ley. No lo invalida, no es que la ley deja de ser útil o deja de ser parte de la iglesia. Las personas podían preguntar eso porque Pablo hizo muchas afirmaciones sin las obras de la ley. Pablo había dicho que ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Pablo habría dicho que la justicia de Dios se revela aparte de la ley. Y Pablo había dicho que somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Entonces una objeción natural sería, entonces queda invalidada la ley.
No cumplimos la ley. Por el Evangelio se cumple la ley. ¿Y cómo se cumple la ley? Porque Dios reveló a través de la justificación por la sola fe, a través del Evangelio que recibimos por la fe, cómo Dios vindica su justicia y cómo Dios hace valer su ley. Cuando vemos en la cruz de Cristo, hermano, no solamente tenemos que ver el amor de Dios. En la cruz de Cristo también está su santidad y su justicia y su vindicación de la ley. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es lo que llevó a Cristo en la cruz. Es por el pecado que Cristo terminó allí. El justo por los injustos. Dios a Él lo hizo pecado, cargó todos nuestros pecados y Él recibió la maldición y la ira de Dios. Él fue maldito por nuestra causa. Eso es lo que dice la Biblia. Y recibió la justa ira de Dios, el castigo que nosotros merecíamos. Y su justicia, su obediencia perfecta y la expiación que Él hizo por nuestros pecados se nos imputa a nosotros por medio de la fe. Son dos cosas: su obediencia y el castigo que Él recibió. Ambas vienen a nosotros por medio de la fe. Esa doctrina se llama la sustitución. Cristo ocupó nuestro lugar, obedeció a nuestro lugar y recibió el castigo en nuestro lugar. Entonces, cuando Pablo dice no anula la ley, la confirma. Está diciendo que a través de este evangelio, que a través de esta manera en que Dios justifica a los pecadores, Dios vindicó su justicia al castigar a Cristo y a todos los pecadores de toda la humanidad, todos aquellos pecados que Dios pasó por alto, porque Él tenía planeado que en este tiempo Cristo iba a venir y recibir el castigo de Adán y de toda su posteridad en la cruz. Entonces confirma la ley. Dios hace valer su ley. Dios dice que su ley es su estándar perfecto y que aquel que la quebranta va a pagar con muerte. Y si no estás en Cristo, vas a pagar eternamente tus pecados en el infierno. Porque su ley sigue. Su ley es su eterno estándar. Su ley no queda abrogada. Cristo le dijo a los fariseos en Mateo 5, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. A cumplirla en qué sentido? Obedeciéndola perfectamente y recibiendo el castigo que la ley dictamina. En esos ambos sentidos, la ley se cumple por medio de la doctrina de la justificación por la sola fe, del evangelio de la gracia de Dios. La ley es confirmada por el evangelio y nosotros la confirmamos. ¿De qué manera, hermanos? Por la fe nosotros somos cumplidores de la ley. Por la fe se nos imputa el cumplimiento de Cristo. Cuando Dios mira a un hijo de Dios justificado por la sangre del Cordero, Dios ve la perfección de Cristo. Es por eso que tenemos entrada al trono de la gracia. Si dependiera de tu obediencia o de lo que tú eres o haces, jamás podrías entrar en la presencia de Dios. Nunca podrías hacerlo. Tú entras en su presencia porque cuando Dios te ve, mira a Cristo. Porque su obediencia te fue imputada por la fe. Y porque el castigo que él recibió tu castigo le fue imputado a él, perdón. Él recibió tu castigo y tú recibiste su obediencia. Ese es el glorioso intercambio. Por eso puedes entrar en su presencia. Y no solamente Dios nos justifica, sino que la Biblia dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. Nos ha adoptado como su hijo, nos ha hecho coherederos conjuntamente con Cristo, nos ha dado todas las cosas con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Todas sus riquezas son nuestras por Cristo y en Cristo. Ese es el evangelio. Ahora, solo para aclarar, la ley sigue vigente. Nosotros ya cumplimos por la fe y recibimos esa justicia.
Esa justicia se va a empezar a manifestar en nosotros. Y aunque el contexto no habla de esto, también es una verdad que por medio de nuestra vida vamos a empezar de cierta manera a cumplir la ley. No perfectamente, pero sí sinceramente. Aclaro, no es lo que el contexto enseña, pero es una aplicación válida que puede evitar confusiones. Si fuiste justificado, vas a vivir en la santificación. Vas a entrar en el proceso de la santificación. Si dice que fuiste justificado y tú sigues viviendo como tú quieres y sigues revolcándote en el lodo como un cerdo, entonces no eres justo delante de Dios. Te estás engañando a ti mismo y debes de confesar tus pecados. Hoy es día de salvación. Hoy no debes de endurecer tu corazón. Hoy debes de venir a Cristo y reconocer que eres un pecador, que amas tu pecado, que no sientes tus pecados, sino que los justifica y que no te apartas de ellos. Eres detestable a la vista de Dios a causa de tus pecados. Debes de confesar y abrazar a Cristo. Y si hoy tú te jactas también por aquello que haces, Dios te detesta. Debes de abandonar toda jactancia. Debes de reconocer tu orgullo que te condena y venir a Cristo con las manos vacías y la boca cerrada, como dijo Pablo en un pasaje anterior. Esa es la manera que debemos de venir a Cristo. Sin ningún mérito, sin nada que ofrecer y sin nada que apelar, reconociendo que somos justos pecadores y estamos justamente bajo su ira, justamente condenados por haber quebrantado su ley. En este evangelio de la gracia, en esta justificación por la sola fe, se cumple la ley. Hoy debes de ver tu pecado. Ese también es el cumplimiento de la ley. Hoy debes de reconocer que eres un pecador y que solamente Cristo es tu justicia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, obra en esta mañana. Obra, Señor. Quita toda jactancia de nuestros corazones. Señor, si hay algo que aún nos seguimos aferrando, ayúdanos a verlo, Señor. Ayúdanos a verlo. Si nos estamos jactando aún en nuestra fe, Señor, ayúdanos a verlo. Que nuestros ojos estén puestos solamente en Jesús, en su persona perfecta, en su obra perfecta, en lo que Él es y en lo que Él hizo por nosotros. Señor, por tu Espíritu, revela tu justicia en esta mañana. Señor, crea corazones nuevos que sean capaces de aferrarse a Cristo por medio de la fe. Crea corazones nuevos, Señor, que sean capaces de sentir, odiar y dejar el pecado para abrazar a Cristo. Haz tu obra en esta mañana, Padre, para que tu nombre sea santificado, para que tu reino venga a este lugar, para que se haga tu voluntad. Por los méritos de Cristo, Padre, te lo pedimos. Amén. Hermanos, hoy el Evangelio fue entregado en esta mañana. Hoy cada uno va a ser responsable delante de Dios por la manera en que trata este mensaje, por la manera en que responde a su Creador. Un día Dios le va a pedir cuentas en la manera en que respondieron al mensaje de hoy. Así que mediten en ese mensaje y aférrense a Cristo y solamente a Cristo para ser justos delante de Dios. Cantemos una canción y meditemos en él.